la exposición informativa. Note that informational expository Y hay que notar que la exposición informativa in most en curriculums muchos de los currículums is used interchangeably. se utiliza de manera interactiva con otras cosas. That is a decision Esa es una decisión that is usually generated by the high school science teachers. que se genera normalmente por los maestros de ciencias. And then we use the vocabulary that they want in backstep. Y usamos el vocabulario que ellos requieren de manera regresiva. Because they are the ones Porque ellos son los que that are experts son los expertos in the science en las ciencias and experimental science area. y en las ciencias experimentales. Okay? ¿Okay? So that's something that you'll have to talk about Es because algo que van a tener que decidir as we know, terminology is important. porque sabemos que la terminología es importante. And we want to be clear Y queremos ser claros and accurate. y acertados. This afternoon, Esta tarde we're going to look at a research project. vamos a ver un proyecto de investigación. There are two different types of research. Y hay dos tipos de investigación. There is a research report, Hay un reporte de investigación and there is a research experiment or investigation. y hay una investigación experimental, un reporte de información experimental o de investigación. And we're going to try to cover both. Y vamos a procurar abarcar ambos. So if I get Así confusing, que si se hace algo confuso, stop me. I know that deténganme porque sé que our science people know what I'm talking about. porque yo sé que los que enseñan ciencias saben de lo que estoy hablando. Okay. So I'm going to use both terms. I'm going to go interchangeably, and Así we're going que to try to cover both. Voy a usar ambos términos y voy a tratar de cubrir ambos. The next time that we meet, La siguiente vez que nos juntemos, we again will be going through in the morning the rest of the informational expository, vamos a cubrir durante la primera parte de la sesión el resto de la información expositiva genres, en los géneros, tying them in with the curriculum, cómo unirlas con el currículum tying all of your curriculum into the y phases, cómo unir todo el currículum a las diferentes fases del programa, lesson planning and pacing. planeación y calendarización. So there will be some work that would have to be done prior to you coming. Y para esta siguiente sesión hay un trabajo que van a tener que realizar And that will be looking at the genres, y eso va a ser estudiar los géneros and in the science departments, looking at the science vocabulary y words. que los que enseñan ciencias vean el vocabulario de ciencias. For example, Por ejemplo, do you use the term utilizas el término research hypothesis? hipótesis de investigación Are you using thesis? o utilizas el término tesis Are you using research question? o utilizas el término preguntas de investigación. And that is dictated again, usually by the high school science people because eso- they are the experts in that area and we backstep. Por lo general se utiliza desde ciencias de preparatoria y de ahí se hace de manera regresiva. So we're going to have to align ourselves Así que vamos that a way. tener que alinearnos en ese sentido. There will also be work to do with pacing guides. The next time I'm going to want you to También have hay un trabajo que hacer en calendarización y para eso voy a necesitar que tengan the genres los géneros that are covered at your grade level in your current curriculum. que se cubren en el grado que tú manejas o los grados que manejas en el currículum actual. Because if you don't have them, Porque si no los tienes, we can't determine if there's any missing no podemos determinar si falta algo or how to write our curriculum guide o cómo escribir nuestra propia guía curricular or how to tie into the science o department cómo unirlo con el departamento de ciencias and the math. o las matemáticas. Okay. ¿Sí? So we're taking this in steps. Así que estamos llevando esto en pasos. Okay. We're going to start and I want to show you Vamos a something. comenzar y quiero enseñarles algo. I showed it to you last time, but I'm going to pull up the website this time. Lo mencioné la vez pasada, pero esta vez voy a sacar el website It's called Voki.com. y se llama Voki.com
And we have used it in editing to read student work, but you can also use it to introduce a lesson. And what I Lo found usamos en editar el trabajo de los alumnos, pero también lo podemos utilizar para introducir las lecciones. is that students absolutely love it. Y hemos visto que los alumnos les encanta. For example, Por ejemplo, if you're teaching physics si estás enseñando física and the theory of relativity, en la teoría de la relatividad, why not have Albert Einstein on the screen introducing it as your students walk in? ¿por qué no tener a Albert Einstein introduciendo el tema mientras sus alumnos entran a la clase? This website Este website creates crea important figures, figuras importantes, just about any avatar that you can think of. cualquier avatar que puedas pensar. I don't think they have the current president No yet. creo que tengan el presidente actual, They have past presidents. pero tienen a presidentes pasados. You type in what they want, what you want it to Y say, tú tecleas lo que quieres que ellos digan and it reports it out. y luego lo va a proyectar. And I find it Y lo he encontrado really beneficial to add another layer of creativity muy beneficioso para agregar otro nivel de creatividad to science and math classes. a las materias de ciencias y matemáticas. And the kids are just shocked. Say nothing. Let them just walk in. Y los alumnos están impresionados. No digan nada, solamente déjalos que entren y que vean. It's called Voki.com. Se llama Voki. We're going to watch a short video. It does have elementary students on it, but like I said, I've used it Y vamos a ver un video y aunque tiene alumnos de primaria, yo lo he utilizado at graduate level. aún en universidad. I taught Marie Montessori principles He enseñado los principios de María Montessori and had Marie on the screen. con ella en la pantalla. There is a version you can buy for a site license, but there's also a free version. Hay una versión que puedes comprar una licencia, pero también hay una versión gratuita. The only problem with the free version La diferencia es que en la versión gratuita is that it can't be saved. no puedes guardarlo, no puedes guardar el trabajo. So you have to do it right then before class and Lo- then keep it Lo open. tendrías que hacer antes de la clase y mantenerlo abierto. It's about $30 for Pero cuesta como a $30 site anuales management. la We'll see suscripción. what we can do about that. And we're going to watch a video now. It shows a little bit about the kids. Again, these are elementary. Vamos a ver un video para primaria. We believe that learning should be an enjoyable experience for every child. That educators are the sculptors of tomorrow's greatness. And with engagement, collaboration, and confidence, any lesson can be an adventure. Welcome to Voki. Voki is a powerful learning tool designed for the evolving 21st century classroom. With Voki, students and teachers alike can transform themselves into talking cartoon characters, animals, or historical figures, just to name a few. Getting started with Voki couldn't be easier. Just choose your favorite character, hit the record button, and start speaking. What is 8 times 10? Voki also includes amazing tools to help teachers incorporate Voki avatars into class lessons with creativity and ease. With Presenter, teachers can create animated presentations that students will love. Voki's classroom tool makes it simple to manage your students' Voki assignments. With a Voki school license, administrators can centrally manage Voki accounts and resources for their entire school. Need to spice up tomorrow's lesson? With the Voki Teach content library, teachers can select hundreds of pre-curated Voki lessons. Each lesson is fully customizable, so every teacher can make it their own. We can go on and on about the hundreds of different ways Voki is being used to transform today's classroom. But don't just take our word for it. Sign up for a free trial at Voki.com and get started today. You'll have your students saying, Something that might interest you. And again, I like these to just add another layer to physics classes, to Y eso es science. algo que podemos agregar un plus en las clases de ciencias, de física.
especially for those students who are a little reluctant of physics and Especialmente science. para esos tipos de alumnos que no les gusta tanto las físicas o las ciencias. These kinds of programs just draw them Este in. tipo de programas los atrae. And you know, as I see this, Y I'm conforme thinking, veo esto, pienso, we could have done this. And these are the kind of programs, podemos hacer again, esto porque son los tipos de programas que podemos encontrar. that I see being birthed out of this group. Formed. Que puedo ver que pueden ser creados o dados a luz desde este grupo. That's the vision that I have. Es una impresión, una visión que tengo. All right, we're going to continue on, and we're going to talk about research writing Entonces vamos a continuar y vamos a hablar sobre la escritura de investigación and how to get students to accurately learn y cómo hacer que los estudiantes aprendan acertadamente and execute y ejecuten research writing. la escritura de investigación. Now, if you're an English Si person, tú eres una persona de inglés, I want you to really open your heart to research, quiero que abras tu corazón a la investigación, because research is nothing more porque la investigación no es más que than answering questions. contestar preguntas. The purpose of research El propósito de la investigación is to add a new level es agregar un nuevo nivel of information. de información. Very simple. Add a Es new muy level sencillo. Es agregar un nuevo nivel of information. de información. All students have questions. Todos los alumnos tienen preguntas. In an English class, just about anything can be turned into a research project. Y en una clase de inglés casi todo puede ser hecho en una pregunta de investigación. Not so in Proyecto. science. No tanto en ciencias. In science, you're following En the ciencias- experimental curriculum guide. Sigues una guía curricular de investigación. You will be interfacing the 5 phases. Vas a tener que intercalar las 5 fases. And science teachers, Y los maestros de ciencias I'm going to ask you les pregunto that every research que investigation, cada investigación students must submit los alumnos tienen que someter a written report. un reporte escrito. There is, again, a body of research Hay un cuerpo de investigación that says if you speak it que dice si lo hablas and you write it, y lo escribes, it will clearly be remembered. vas a recordarlo. And that's why we're going to use the 5 phases. So especially Por eso science people, Es que usamos las 5 fases, especialmente para ciencias. I want you interrupting me with questions. I Quiero want you que to stop si me. enseñas ciencias me interrumpas con preguntas en caso que tengas. Okay? ¿Está bien? So Así que we have scaffold. tenemos estas tarimas Scaffold is supporting and building. que esos paneles que soportan el edificio. Okay? And we're looking at our curriculum. Y estamos viendo nuestro currículum. We're looking at creating writing communities within our schools. Estamos viendo cómo escribir en comunidad dentro de nuestra escuela. And we're looking at creating and executing these new lessons in this Y estamos format hablando de crear y ejecutar nuevas lecciones en este nuevo formato. with research. So you ready to sharpen your axe this afternoon? Con investigación, así que todos afilen sus hachas esta tarde. Let's go. Vamos. All right. Ok. We're going to look first at a research report, and I'm going Vamos to a ver interface it Primero el reporte de investigación y lo vamos a intercalar with the science investigation. con la investigación científica. Here we go again. We have the 5 phases. Tenemos aquí de nuevo las 5 fases. We are going to take these 5 phases again, Vamos a tomar esas 5 fases otra vez and we are going to implement the 5 phases of Blueprint. y vamos a implementar las 5 fases de Blueprint.
And as you all know, the first one is vocabulary. And we're going to look at the 3 components of vocabulary. La primera parte entonces de las fases que es Now, I've vocabulario. Entonces vamos a ver cómo implementar esto en el vocabulario. handed out Así que les puse ahí en sus lugares an Alpha and parte- Omega del currículum de Alfa y Omega, written report. de un reporte escrito. This is not the science curriculum. No es el currículum de ciencias, This is the English language arts curriculum. es de lenguaje, de inglés. Okay. I can and will begin next time with the science curriculum, La próxima sesión voy a empezar con el currículum de ciencias, specifically aligning that for about 1 hour before we go into. alineando esta pacing conceptualización guide. antes de comenzar todo eso. Okay, do you have it? ¿Sí lo tienen? Okay. Everybody has one? ¿Todos tienen uno? If you look through it, Sí. we have authentic vocabulary. Si ves ahí a través de ello, vas a ver que tiene un gran vocabulario. Okay. I want you to flip through it Quiero que vayas a través de eso and become familiar y que te familiarices with the packet, con el paquete, the way that it's formatted, la manera en que está editado, and then we're going to do some work. y luego vamos a hacer algún trabajo. So take a minute thinking Así que about the 5 phases and look at Piensa this en las packet. 5 fases al estar analizando el formato de esto. Go! Ahorita. Alpha and Omega is excellent at teaching grammar and handwriting. Alfa y Omega es excelente en enseñar gramática y escritura. Just like any other Pero curriculum como guide, cualquier otro currículum, it lacks in teaching the structure. no enseña la estructura de la escritura. Can you see that in the packet? ¿Sí lo puedes ver eso en el paquete? Okay. When we teach research, Cuando estamos enseñando investigación, we have to look at possible vocabulary words. tenemos que ver en posibles palabras de vocabulario. And when we're working with young Y cuando students, estamos trabajando con alumnos muy jóvenes, I want you to leave no stone unturned. no puedes dejar nada al azar o nada sin haber cubierto. Remember, I'm talking about 5-year-olds. Estoy hablando de 5 años. You must teach Tienes que enseñar what the word research means. lo que la palabra investigación significa. And it's simply Y es finding an answer simplemente encontrar una respuesta to the question. a la pregunta. We're going to have to teach what a research question is and how to formulate it. Vamos a tener que enseñar qué es una pregunta de investigación y cómo formularla. The analogous question in the science department Las would be, preguntas análogas en el departamento de ciencias, do you use the term hypothesis Es in your una vez K-12, forming más- a hypothesis? en el grados de preparatoria puedes utilizar a lo mejor el término cómo formular una hipótesis. ¿Sí? Pregunta, ¿cuál utilizas tú? ¿Qué términos se utilizan? ¿Formulación de hipótesis o hypothesis? Okay, so you're using a hypothesis. All right, so when we're talking about research question, Así que cuando hablamos de la pregunta de investigación, here at Legacy, aquí en Legacy we will use research question vamos a utilizar la pregunta de investigación in the English Language Arts Department en el departamento de lenguas
But when we're doing an experiment, Pero cuando estamos haciendo un experimento, we're going to have to correlate it to tenemos que correlacionarlo con the research hypothesis la hipótesis de investigación for the investigation, para la investigación, such as an experiment. así como en un experimento. Science people, do I have it correct? ¿Sí está bien para la gente que enseña ciencias? ¿Sí? We in agreement? ¿Sí? Okay. Muy bien. Because I will take this information and develop it further for you. Porque voy a tomar esta información y desarrollarla más para ustedes. The next thing that, of course, we're going to talk about facts and details, and we're going to do actual report. Lo que sigue es, pues, por supuesto, que vamos a hablar de hechos y detalles en el reporte And I'm going to talk them through a procedure at the same time. y al mismo tiempo lo vamos a enseñar por un procedimiento. If you are actually going online and doing research, Si de hecho estás utilizando ir en línea para investigar, the current method el método actual that is used que everywhere se utiliza en todos lados is MLA 8. es el MLA8. And I'm going to show you a website Y when te we voy do a our citations enseñar una página web donde poder estructurar las citas textuales that does an automatic formation for que students. hace el formato automáticamente para los alumnos. I have taught MLA 6, 7, 8, He enseñado el MLA 6, 7 y 8. and students always forget those doggone little commas and Y periods a los and what alumnos goes siempre se les first. And olvida que la coma, que el punto, que el orden en el que van los datos. so let's help them Así que para ayudarles with this research tool. con esta herramienta de investigación. And I'll show you that when we get to that Y point. cuando lleguemos a ese punto se los voy a mostrar. Now, for today, Para ahora I'm going to be looking at vamos a estar viendo the topic of pollution. el tema de la contaminación. Okay. ¿Ok? We're going to use this, Vamos a usar esta, everybody, todos, as a research como question. nuestra pregunta de investigación. Our science department, El departamento de ciencias I want you on a different page. vas a estar en otra página. I want you to think about Quiero que pienses a research investigation una investigación that could be used que puede ser utilizada just for purposes today por el propósito de este curso in a research investigation format, like an experiment. en un formato de experimentación investigativa. So they're going to be doing something a little different Así que- from the ELA department. Esta mesa va a estar haciendo algo diferente que los que van a trabajar con el departamento de MLA. And this is where the connection Y comes aquí es in. donde viene la conexión. And in our pacing, if we can look at the En la science, interrelación, si podemos ver and while they're doing que experiments mientras ellos están haciendo experimentos on certain en themes ciertas cosas, at various grade levels, en diferentes grados escolares, can our ELA department puede nuestro departamento de lenguas coordinate that with the coordinar research eso project? con los proyectos de investigación. Can we then have a science fair Podemos entonces tener una feria de ciencias and portray both? y mostrar ambos. You with me? ¿Sí están conmigo? ¿Sí? With me? Yeah. Okay. All right. Ok. In the area of authentic vocabulary En el área de vocabulario auténtico for research, para la investigación, I want you to take quiero que tomen your yellow stickies. sus post-it grandes. I love these for Me training. encantan estos, por cierto. And I want you to write Quiero que escribas 3 terms. Now, science department, I want you to be very specific. 3 términos, pero ustedes que van a estar con el departamento de ciencias van a ser más específicos. 3 vocabulary terms 3 términos de vocabulario that students need to know at a specific grade level que los alumnos tienen que conocer en diferentes grados escolares that must que tienen be taught up front ser enseñados primero for them to continue on para with the poder lesson. continuar con la clase. 3. 3. Underneath it, Debajo de cada uno de ellos, I want you to write 2 strategies Hay that que you could escribir. use 2 estrategias que puedes utilizar
to teach your students. para enseñar a tus alumnos. The science department is doing that. Eso es lo que va a hacer en el departamento de ciencias. The rest of you El resto de las mesas are taking your stickies van a usar sus post-it and you're writing y van a escribir 3 vocabulary words, 3 palabras de vocabulario, either from Blueprint ya sea de Blueprint or from the packet o that del must paquete que tienen be taught que ser enseñados for students to learn this lesson. para que los alumnos aprendan dicha lección. Obviously, there's going to be more. Obviamente va a haber muchas más, The 3 most important. pero las 3 vocabularios o conceptos más importantes. This is a test. Ese es un examen. Okay. The strategies, 2 strategies that you will use to teach them, Y debajo de cada una de esas palabras, 2 estrategias que utilizarías para enseñarlas. and then post them Y luego pegar ese under the papel authentic vocabulary phase 1 debajo de la fase 1 de vocabulario auténtico on the walls. sobre las paredes. Begin. Pueden comenzar. Oh, what I wanted you to do Lo que aquí van a hacer es is as a science department, para que puedan entrar al departamento de ciencias. there are vocabulary words Hay palabras de vocabulario that students must know que los estudiantes tienen que saber at every grade level. en cada nivel educativo. The first one, obviously, Una de las obvias es, must be hypothesis. tiene que ser hipótesis. You can't stand up in front of the room No and say, puedes pararte en una clase y decir, we're going to write a vamos a escribir una hypothesis hipótesis. if students don't know what Si it no saben is. los alumnos qué es una hipótesis. So that would be one, Ese es una. hypothesis. Are there any other ¿Hay algún words otros formas within your curriculum en su currículum that is a must in que tienen kindergarten? que saberlo en kinder preparatoria? Think of 2 more. 2 más. Son conceptos de ciencias que tienen que saber los alumnos. Y The- lo debajo de cada uno de los estrategias. The breakdown El poderlo descifrar así o quebrar así with young children con los niños chiquitos in the area of science and experiments en el área de ciencias y experimentación. is vocabulary. Es para poder quebrar sus conceptos de esa manera, por eso se trabaja primero el vocabulario. So we have to use you Así que los tenemos que utilizar a ustedes as the experts como los expertos to coordinate this para school-wide. coordinar con toda la escuela, con el cuerpo escolar. Make sense? ¿Sí? ¿Sí tiene sentido? He said first that we need to say 3 words of vocabulary size. And then 2 strategies. 2 strategies. And then what way you want What way you are going to teach these? Okay, so Yeah, how are you going to teach them? Are you going to use Quizlet? like how to How are you going to teach these words to your students? in my case I like sample, do it look like pictures or the Perfect. Perfect. A circle with pictures. like and if I'm circle picture See, what I'm trying to do is get you where you need to be. exactly to get out from the book and when they show it to the kids. And then go back to the book. So we're gonna use the first strategy so we like show it first like Yes. to the visualize. That's what the book leaves out. Got it. And Okay. that's And what then we go Blueprint back does. again to the book. Then you go back to the book and you complete the book. Okay. What about what we did earlier where we have like different words? It's 2 strategies per word, right? Or for the group. For the whole group. For the whole The whole group. thing. 2 estrategias por todas estas palabras. Okay, circle picture would be then
I'm really going to have to get into the science curriculum to coordinate it because we're doing a research paper today. Yeah, But I'll coordinate both. yeah. They're very good because they've been trained a lot in curriculum things. So this session has been very helpful because they are understanding. And because they're really well trained in the other area, they're really understanding how to put all that together. Yeah. Yeah, they were interested to have access to the materials, the platform. When you're finished, don't forget, post it on your blueprint wall under vocabulary. Cuando terminen, publíquenlo en la fase 1 de vocabulario del segmento que les tocó. I see we have one up. Others, two up around the Tenemos ya corner. dos publicados. Finish up, put them up. Vamos a apurarnos. Do we have them all up? We have one missing back here. Oh, here it comes. It looks like it's a long one. Oh, we have graphics here too. All right.
What I'm attempting to get you to do is to think about your curriculum, Lo que quiero que hagan es que piensen en su currículum, en lo que manejan ustedes. and we're using Alpha and Omega as a sample, Nosotros estamos usando ahorita como ejemplo el currículum de Alfa y Omega and interface it with Blueprint. y intercalándolo con Blueprints. That was one of our goals. Ese era uno de nuestras metas. Are they up? Now, this is what you would do in your lesson plan. Esto es lo que tú puedes hacer en tus planeaciones. We have a huge lesson plan on the wall. Lo que tenemos en las paredes es un formato de planeación grandote. The next time that I work with you, La próxima vez que trabaje con ustedes, we're going to be doing lesson plans on a page. vamos a estar haciendo planeaciones en una hoja, One page. en una sola hoja. There's even one in the book. By the way, page De- 297. How's En la that for página memory? 297 del libro hay un formato de planeación. Because when you are sharpening your axe, Porque cuando estás afilando tu hacha, you have to write these things down tienes que escribir estas cosas and plan them. y planearlas. You don't want to do the same thing every day. Y vas a querer hacer esto todos los días. And your principals Y los principios, will be able to see that you use the Perdón. workbook one page, one los day. directores van a poder ver si estás utilizando el libro, el material. You use Quizlet. O si estás usando Quizlet. You use foldables. O si estás utilizando los otros propuestas de materiales. And I'm not hung up on this lesson plan. Y yo no me aferro solamente a este formato de planeación. As a matter of fact, De hecho, I encourage you to create your own. yo te animo a que creas el tuyo. Let it come from your staff, Que salga de tu propio equipo de trabajo. but use the 5 phases. Pero sin dejar de lado las 5 fases. All right, let's get up. Let's get Okay. our cell phones and let's do a gallery walk. Let's see what the other Vamos a groups pararnos, have come up agarren with. su celular y tomen foto de las ideas que otros generaron. Pay close attention to what the science group has done. Where's the science groups? ¿El de ustedes dónde está? Where is it on the wall? Which It's on one? this first one over here. Is it the first Sí. one? Okay. Pay Pon- very close attention. These pongan people are the atención. experts Pongan atención porque ellos son los expertos when it comes to the Cuando viene a investigative ese- vocabulary. a vocabulario de investigación. I want you to really pay attention to Quiero que it. pongas atención a ello. It's ¿ok? not part of an English teacher's repertoire. No es el repertorio. de los Okay, maestros get your de inglés. cameras ready. Come on up. Saquen sus cámaras y pasen adelante. There's one around the corner here. All right, my question to you is, Ok, mi pregunta para ustedes es, after looking at this report, al ver este reporte, again, do you understand una vez más, podemos entender why we must add to our curriculum por qué es que tenemos que agregar a nuestro currículum in teaching vocabulary? el enseñar vocabulario. Okay. ¿Sí? Everybody in agreement? ¿Todos estamos de acuerdo? And the strategies don't stop here. There are hundreds. Y las estrategias no paran aquí, hay cientos de ellas. Do you feel confident Se sienten más confiados in being able to select en poder seleccionar vocabulary vocabulario
in any genre, en cualquier género, including informational expository incluido la información expositiva from a written text, de un documento escrito, in writing a strategy y escribir una estrategia in a lesson plan. en un formato de planeación. ¿Sí? Yes? We good? Thumbs ¿Sí up? estamos bien? Manos, dedos arriba, si estamos bien. Let's keep going. Ok, vamos a continuar. Phase 2, La fase 2. pre-writing. ¿Listos? Fase 2, preescritura. This is where we look at, Aquí es donde vamos a ver remember, our multisensory, las enseñanzas multisensorial, where we teach our blueprint. donde enseñamos nuestro plano, nuestro blueprint. Now, science department, Ahora en el departamento de ciencias, this is where you're going to teach proper usage of the lab instruments. aquí es donde enseñamos el uso correcto del del equipo de laboratorio. You don't want students touching the microscope No quieres alumnos que estén tocando el microscopio or the Bunsen burner o el mechero Bunsen, until they have been given written Hasta verbal and written que se instructions. les haya dado indicaciones verbales y escritas. So for the science department, Así the que- pre-writing Para el departamento de ciencias, la fase 2 de preescritura is all that laboratory training. es todo ese entrenamiento para uso de laboratorio. Okay. ¿Sí? With me? Science, good. Ok. English department, this Para is where el resto de las materias que es en inglés, aquí es donde we're going to use multisensory things usamos diferentes estímulos multisensoriales to actually teach para enseñar how to write a report cómo escribir un reporte on the topic of en el tema de pollution, contaminación. because that's the topic in Alpha and Omega. Porque ese es el tema de la parte del currículum de Alfa y Omega que les estoy dando. Now, what's interesting Lo in que es Alpha and Muy Omega interesante en Alfa y Omega in this packet es que en este paquete is they said that students should be able dice que el alumno tiene que ser capaz to write a research report, de escribir un reporte de investigación, but there wasn't any teaching pero no había ninguna enseñanza on the components of en los componentes the research de report dicho reporte or a science investigation. o de investigación científica. So Sí. let me give you some multisensory ideas starting with youth. Así que déjame te doy algunas ideas de enseñanza multisensorial empezando con los jóvenes. The first one is when you're dealing with young La children, primera es cuando estás viendo con jovencitos o niños. I love these little flip charts. Me gustan estos charts que se pueden mover. And when we're dealing with young Y students, cuando estamos viendo a niños chicos, we use the high five usamos el high five paragraph writing. o de escritura de párrafos. This is especially good Esto es especialmente bueno for our students that are just learning English para alumnos que apenas están aprendiendo inglés, because it's simple, porque es sencillo and yet you can teach them how to do a skill y sin embargo puedes enseñarles cómo escribir una habilidad, such as como writing a research paragraph. escribir un reporte, un párrafo de investigación. Okay. So we have these charts. Así que tenemos estos. Clumsy. Here you go. Okay, she's going to hold it for me. So we have that. And remember when we did the car project? ¿Se acuerdan cuando, bueno, algunos que estuvieron aquí cuando hicimos el proyecto del diseño de carro? We talked about the high five paragraph. Hablamos de los párrafos del high five. I like the high five because you always have your hand with you. Me gusta usar la analogía del high five porque siempre traemos nuestras manos con nosotros. So what do we have? We have the Así que research tenemos- question Tenemos la pregunta de investigación or the hypothesis. o la hipótesis, We have the detail, el detalle, the detail, el detalle, the detail, el detalle,
Or for science, we have the procedure. All O of this en is the ciencias procedure. puede ser procedimiento And we have the ending. y tenemos el final And in the ending, we restate y es donde nosotros establecemos our hypothesis nuestra hipótesis or summarize o and resumimos. summarize. ¿Sí? So what we have, Lo que tenemos aquí, you can use the small high five Puedes paragraph, usar un pequeño formato de high five, de párrafos de high five have beginning students y tener alumnos de nivel inicial write a research paragraph, que escriban un párrafo de investigación, especially the ones just learning English. especialmente aquellos que apenas están aprendiendo inglés. And then we know Y entonces sabemos that the high five one paragraph that I just described to you que el párrafo de high five que les describí then becomes 5 paragraphs, a 5-paragraph essay. se convierte It's en transformed. un ensayo de 5 párrafos. Now, the way that you can use this Y la forma en que puedes utilizar esto is you can have students flip to the animal es que puedes tener alumnos que den vuelta al animal. and again, this is very basic. Esto es muy básico. You could do an investigation Puedes about hacer sharks. una investigación sobre tiburones. Where do sharks live? What ¿Dónde do they viven los eat? tiburones que comen? That's number one. That's a research question. Then, well, where do they live? Pregunta de investigación. Pero ahora, ¿dónde viven? They live in the ocean. En el océano. What do they eat? They eat ¿Qué comen? kelp. And then the average rainfall, this is their habitat, Y As well. características de su hábitat. and that habitat is 12 to 35 inches Y en su per year. Sí, son características del hábitat. The ocean continues to be filled. Y el océano continúa llenándose de agua. All right. ¿Sí? This is an easy way Esta es una forma muy fácil to have something in front of you to teach a de format tener, con ustedes para usarlo como un formato for English language learners para los maestros, and very, very basic. perdón, para los que están aprendiendo inglés y en un nivel muy, muy, muy básico. Yeah, very young students. I'm not thinking high school kids are going to be doing this unless you're looking at English language learners just learning English Sí, and you want to use this in your classroom. Eso se puede utilizar para niños muy, muy chiquitos o alumnos ya grandes, pero que están aprendiendo apenas inglés. Which would be a great idea rather than saying, I go to the store, let's do something educational. Let's learn the high five paragraph and learn how to do some research at Lo the same cual puede time. ser una gran idea en vez de nada más ir a la tienda, es hacer algo educativo con el párrafo del high five. And these are very inexpensive and they also come with a teacher guide. Y esos no son caros y vienen con una guía de maestro también. Okay. So are we understanding that? The high five paragraph, remember from last time, Sí. where the kids designed a car, La vez pasada que enseñaron a los niños a aprender a diseñar un carro, enseñamos el high five paragraph. and they had to write 3 Y tenían traits, que escribir details, los detalles. draw the picture with Nico, remember de that? Dibujar el carro con el señor Nico, Design their own car, diseñar su propio carro and then they wrote their marketing paragraph. y luego diseñar el párrafo con el que iban a promocionarlo, a venderlo. Remember that when we did that? Sí recuerdan los que estuvieron aquí. Each child left here with a drawing Cada alumno se fue con un dibujo and their own marketing ad. y su propio comercial o comercial de venta. And the interesting thing that I've had happen Y lo interesante que sucedió is that when I go into schools and do this, es que cuando voy a las escuelas a hacer esto, the children remember it. If you ask them los alumnos se acuerdan. Si tú les preguntas about the high five paragraph, sobre el párrafo de high five, they'll remember how to write it. se acuerdan cómo escribirlo. But you have to use the correct terminology. Pero tienes que utilizar la terminología correcta. I was in a classroom, Estaba yo en un salón, and it was not a blueprint classroom, no era un salón donde se enseña blueprint, and the teachers were trying to y teach los maestros estaban tratando de enseñar paragraph writing. cómo enseñar a escribir párrafos. Topic, detail, 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 end. El tema, detalle, detalle, detalle final. So I went into the classroom, and they were having a really hard time.
fui al salón y estaban teniendo un tiempo difícil. Well, we had done the high five paragraph there before. Pero habíamos hecho el párrafo de high five ahí anteriormente. So I stood up in front of the class Así que me puse delante de la clase. and I said, "Come on, guys, you did this with Nico." Antes, muchachos, hicieron esto con Nico. I said, "High five." They go, "Oh, Hicieron el that's what high they want five. us to do." Oh, eso es lo que quieren que hagamos. A Porque coordination that había una happens. coordinación de términos. And that too is why vocabulary is so Ahí es important. una de las otras razones por las cuales vocabulario es muy importante. So in your packet for Alpha Omega, Así que en el paquete que tienen ahí de alfa y omega, you have a reading. lectura. But it doesn't really tell you anything about pollution. And then it tells you to write one Pero paragraph. no te dice realmente nada sobre contaminación y luego te pide que escribas un párrafo. Well, the 5-paragraph essay is here to stay. That hasn't changed in 50 years. Pero el formato del párrafo de high five no va a cambiar. Ha estado aquí por los últimos años It's not going to y change. no va a cambiar. We're always going to have this for the ACT, the SAT. Y siempre va a estar presente en los exámenes de The GMAT, the acreditación HESI, como everything. el SAT y el ACT. ¿Sí? See? So what we have to do Así que lo que vamos a hacer on the topic of pollution is we've provided another reading. en el tema de contaminación es proveer otra lectura. In this lesson plan, I provided a short reading, En este formato de planeación estoy presentando una lectura corta, a YouTube video on pollution. un video de YouTube sobre contaminación. We're doing a wheel of thought to help students determine their research question Estamos or their haciendo hypothesis. Una rueda de pensamientos para ayudar a los alumnos a poner su pregunta de investigación. We're going to use our research dice Y vamos a usar nuestro dado de investigación to formulate those para formular esos and practice them. y practicarlos. Now, the science department in their high school writes a null hypothesis, which is great, yes, because that's the way we do it in the real world. En el departamento de ciencias, al parecer usan la hipótesis como un enunciado, una declaración, lo cual es muy bueno porque así se hace en el mundo real. So they're just going to be practicing writing Así que their hypothesis in that format. lo que hacen entonces es practicar escribir la hipótesis en este determinado formato. And Y we have to teach the tenemos blueprint. que enseñar el blueprint, el plano. Now, Ahora, just like así como narratives have a 1, 2, 3, las narrativas tienen 1, 2, 3, all research, toda investigación, all expository toda exposición has a 1, 2, 3. tiene 1, 2, 3 también. So students have to remember the 1, 2, 3 Así que los alumnos tienen que recordar el 1, 2, 3 for that genre. para ese género. Do I have them for you? ¿Los tengo para ustedes? Yes. Sí. And where do you find them if you want more detail? ¿Dónde los encuentras si quieres más detalle? The Michigan Genre Project. En el Michigan Genre Project. Yeah. In detail, more Con information than you detalle, want to más know. información sobre eso. ¿Sí? Are you ready to do it? ¿Están listos para hacerlo? Get up, move. Para moverse. You guys are a great audience. I know it's hard sitting after lunch, Siempre es difícil estar really sentado hard. después del lonche, ¿verdad? and we're going to get you moving and doing Pero things. voy a poner a moverse en unos minutos. You know what? Because Porque I want to tell you that quiero decirles que elementary teachers los maestros de primaria, and English teachers and Los maestros creative de arts teachers, y los maestros de arte they don't know how exciting research can be. no saben qué tan emocionante puede ser investigar. And I didn't either Y yo tampoco sabía until recently, hasta recientemente, until Pearson started doing investigations hasta que Pearson empezó a hacer investigaciones on Blueprint. sobre Blueprint. I went, oh, this is cool. Hoy yo dije, oh, eso está muy padre. I can run an ANOVA with the best of them. Yo puedo escribir una novela con lo mejor de ellos. I learned statistics. I took 4 more courses. Tuve que tomar 4 cursos más de estadística, Research dictates our future. porque la investigación dicta nuestro futuro. ¿Sí? In your packet, En in sus- your notebook, En sus carpetas there's a 1-page reading hay una, that talks about, it's in the package of the Alpha and Omega. oh no, the
the one that I made. Ah, en la carpeta hay un párrafo que habla acerca de, Mm-hmm. en la carpeta verde. That's the end part. We got to go back to the beginning. Oh, where's the table of contents? Oh, there it is. Let's see. Did I put it on there? Prewriting, interfacing with your curriculum. It's somewhere around here. Yeah, so it is. Can I use yours? Because I don't have one. Is that all right? Here, if you don't mind. It's in the handout. Está ahí en el material de la carpeta verde en la primera sección. Tell you what page it's on. It's on page En 23. la página 23. 23. En la página 23. And the reason that I did this Y la razón por la que hice is there wasn't enough es que information no había suficiente información in the curriculum en el currículum to teach the students about the topic. para enseñar a los alumnos acerca del tema. I'm going to guess Voy a creer o adivinar. and say this is often true of Que science curriculums. Es muy común en los currículums de ciencias. In order for the students to understand Para the que experiment los alumnos comprendan el experimento that is being taught, there may need to be an additional reading que provided, está siendo enseñado, tiene que haber una lectura previa, either taken from another curriculum, ya sea que sea de otro currículum, taken off the internet, del internet or written by the teacher. o algo escrito por el maestro. But I'm talking about something short, never more than 2 pages. Es algo corto, nunca más de 2 páginas. Specifically tailored Específicamente diseñado to that lesson para esa lección, to give preconceived, to get them to have ideas para que puedan tener ellos ideas about the hypothesis they're about to develop. acerca de la hipótesis que están por desarrollar. So go through right now, the rest of you, and read that quick 1-page paper. Así que lean rápidamente esa página que está ahí. Yeah, we're going to be rolling those to formulate possible research questions. I'm going to show you how to get students to do it. Hypothesis, kind of. No, they're doing a hypothesis. We're doing a research question. We're doing a research report based on alpha and Based beta, on this, our curriculum. Okay. Yep, we're doing 2 things simultaneously. The science does experiments, Got it. and then we have to try to prove it. Got it. Say that. Oh my God. The personality, the physical, everything. Even they speak French and she also speaks. Canadian.
Are we finished? ¿Ya terminamos? One more minute. Un minuto más. Now that I've provided this reading, and Ahora que he provisto de esta lectura, the book talks about pollution, el libro hace referencia a la contaminación. I would do a little direct teaching. Aquí yo haría una enseñanza dirigida, For example, I might ask a ejemplo. question like, haría una pregunta. okay, class, how many different types of pollution are there? Ok, clase, ¿qué tipos de contaminación existen? What are they? ¿Cuáles son? That's right. You guys did your reading. Very Sí leyeron, ¿verdad? good. So as you're looking at this Conforme tú ves esto for a research report, para un reporte de investigación, you may want to pick just one of these areas to research. solamente quieres una sola área de estas para investigar. Are you interested in air, ¿Te interesa el aire, land? la tierra? I have an interest in water. Yo tengo un interés en el agua. I don't know what I'm doing living in Arizona. Ahora no sé qué estoy viviendo en Arizona. Okay. So, but I have an interest in finding out more about water, so Pero- I may focus on that. Do you have a specific Tengo un interest? interés en saber más sobre el agua. ¿Tienes tú un interés específico? Yeah. What is it? Air pollution. Yeah. They do. I'm one of them, sneezing all the A ella le time. interesa la contaminación del aire porque aquí en Arizona hay muchas alergias por el aire y por todo eso, así que Remember, pre-writing draws in la and fase pulls 2, la preescritura, the person's background. trae y hace relucir el trasfondo de cada uno de tus alumnos. She has this interest in air Y pollution. ella tiene este interés en la contaminación del aire. I'm going to promote that. Y entonces voy a promover eso. I'm going to help her develop that. Voy a ayudar a desarrollar eso. Science experiments are a little different Los experimentos de ciencia son un poco diferentes because they're preset, aren't they? porque están predeterminados. But can you develop a new one? Pero puedes desarrollar uno nuevo. So science people, Así que la gente de ciencias, as you are going through conforme tú vas and you are developing y desarrollas and aligning curriculum, y alineas el currículum, I'm not telling you to redo your whole curriculum. a lo mejor no vas a poder desarrollar todo el currículum de nuevo. Science teachers, I'm saying Los maestros de ciencia, lo que me refiero es, once per semester, una vez por semestre, can I get you pudieran ustedes to do a science lesson hacer una lección de ciencias and develop a y report, desarrollar un reporte actually an investigation, como si fuera una investigación and coordinate it y coordinarlo with the English department, con el departamento de inglés and then have a science fair y luego tener una feria de ciencias and have students report out. y que los alumnos presenten sus reportes. This is a new line of education. Esa es una nueva línea educativa. This hasn't been done before. No se ha hecho antes. You with me? ¿Sí están conmigo? Something that needs a little work. Algo que necesita un poquito más trabajo. I'm not talking about every time. No I'm estoy talking, hablando can we de do it twice a cada year to vez, start pero with? lo puedes hacer 2 veces al año. Twice a year. 2 veces al año. Small steps forward. En pasos pequeños hacia adelante. Okay. I have a video Tengo here, un video aquí, multisensory again, multisensorial una vez más, on pollution. sobre contaminación. And it's a difficult video. Es un video difícil It has a lot of vocabulary in porque it. tiene mucho vocabulario And it's actually generated by a computer. y de hecho fue generado por una computadora. So kids really have to listen. Así que los alumnos tienen que realmente escuchar. Science people, La gente que enseña ciencias, as you're doing conforme experiments, ustedes hacen experimentos, there are many videos on the topic that show a hay need muchos videos de los temas que ustedes van a estar mostrando. for the investigation that you're doing. Porque cada tema genera una necesidad del tema que están investigando. This requires more planning and coordination, which Esto we'll do requiere next más time. planeación y coordinación para llevarlo a cabo.
I'm just going to play just a little bit of this Voy a poner un poquito de for esto. this group. Oh, it's not very loud. Water, land, in the air. Esta, contaminación del agua, de la tierra y el aire. Oh, El light ruido como and contaminación. noise. Okay, I'm going to stop it because it's not very loud. You know, we had trouble with Lo voy a parar porque no es tan fuerte a el little bit sonido. about computers going on. El problema de las computadoras. Did I tell you, I've forgotten if I've told you, when I was developing this, my hard drive crashed on my new computer? Cuando estaba haciendo todo este preparativo, el disco duro de mi computadora nueva se descompuso. Fortunately, the Lord told me, go back up your computer. So 2 days ago, I went and got a tear gig. Dios me había advertido dos días atrás que respaldara mi computadora. And I backed up everything. Ella había respaldado absolutamente todo. I've learned to say yes and amen. He aprendido That's all a I decir sí y do. amén, así que eso So salvó. it continues with a little bit of computer issues. But Continuamos, aunque sea con poquitos problemas técnicos. this is a multi-sensory Esto es experience. una experiencia multisensorial It actually goes through and talks about what's in the reading. que It habla, expands expande lo que está en la lectura, what's on the book, in the book. la lectura que está en sus libros. Can you do that in science? Puedes hacer eso en ciencias. Can you expand Puedes esperar and show more? y mostrar más. Students love videos. Los alumnos les gustan los videos. You can even Aún give them Puedes darles the link. el link They can watch it. I've had students with interesting science videos. y lo pueden ver. Y aún tenía alumnos con videos de ciencias muy interesantes. Oh, here's a little sidebar that's Aquí hay interesting. hay un Sidebar. ejemplo de eso. The students coming up from Mexico are going to have Nico's friend Los alumnos que van a venir de México en 2 semanas do a, van a pres- estar al amigo del señor Nico do a presentation on dando una presentación sobre 3D printing. la impresión de tercera dimensión, Okay, Nico's working on, they actually 3D print cars. donde ya ellos están trabajando en imprimir carros en tercera dimensión. Can you believe it? ¿Lo puedes creer? That's the world our children are Ese going es to be el working mundo que in. nuestros hijos van a enfrentar. I bet Yo te apuesto if in this presentation, que si en esta presentación que ellos van a estar ahí, afterwards actually, de hecho después de esa, when I teach a writing paragraph, cuando enseñe el cómo escribir el párrafo, if I provide a link si les doy un link and show it on 3D printing, y que enseña cómo se hace una impresión de tercera dimensión, that the majority of those students que la mayoría de esos estudiantes will take it and play it again on their phones or their van a computers. volver a ver ese video en sus teléfonos o en What do you sus think? computadoras. ¿Qué piensan? That's what you want. Eso es lo que ustedes quieren. Education, remember, it's a moving target. Educación es un movimiento o es un objetivo en movimiento. They're not going to run home and say, Mom, I read a story on No pollution. van a decir, mamá, leí una historia de contaminación. Mom, I read a story on 3D printing. Mamá, leí una historia de impresión en tercera dimensión. They're going to say, look what we did. Van a They're decir, going to pull mira it lo que up. hicimos y te van a enseñar el video en el Right. teléfono. Add another layer. En otro nivel. Moving target. En un es un objetivo en movimiento. Sharpen your axe. Afilen sus hachas. So, is there videos? Can you do the video Así que- multisensory to add to the lesson? Los videos pueden servir como elementos multisensoriales para las lecciones. Now, Ahora, once we've read the extension, I've done a little bit of una vez teaching, que hemos visto esta extensión y que hemos dado algo de enseñanza, we're ready to think about Estamos writing a research question. listos para pensar en escribir un reporte de investigación. We have dice. Tenemos dados They're called research que dice, se llaman dados de investigación. and you're going to roll them and los practice vas a practicar en rodar los dados writing a research question. para escribir una pregunta de investigación. Yeah. Yep, those are yours.
And you're just going to practice and then have some discussion at your table. Vas a rodarlos y vas a compartirlo en tu mesa. Now, science people, I don't want you writing questions. I want you writing null hypothesis. Ok, los de ciencia, en vez de escribirlo en pregunta, van a escribirlo ya en el enunciado. La hipótesis ya como en un enunciado. Because that's what you do at school, right? Porque eso es lo que hacen en la escuela, ¿sí? Okay. All right, go. Así que Think about pollution. Think about which type of pollution. Think about what you want to research. Roll your el dice. tema es contaminación y vas a averiguar qué es lo que quieres investigar utilizando tu dado. Write them down now. Y vas a escribirlo. No, in the notebook. O en tu cuaderno, escribe ahí las preguntas conforme va Page quedando. 24. En la página 24. And just by the way, Y por cierto, there is a download where you can actually make these out of paper. hay un plano donde lo puedes bajar para que hagas los dados de papel. You do not have to buy them. No tienes que comprarlos. You can use Puedes usar each one separately, or you Separados. can use two together. For example, o you might puedes want usar to dos al write, mismo tiempo. A lo mejor puedes decir, voy a what is escribir water pollution qué and, es la contaminación del agua and what are the causes? y cuáles son las causas. Go ahead, write your questions now. Okay, so what you're doing, we know what you're doing, but what are you researching? You can't just research air pollution. You know, you have to develop a question to investigate. What is it you want to know? I just want to know, I already know. I just want to know about these airplanes in Arizona, little airplanes that make in the air this kind of clouds to make rain. And that's what I think in some way make us sick. Okay. Because they're creating these causes not natural from God. They're just creating it because they want to have Arizona more like humid. Right. And I mean, I don't know why they're doing it. I think it's because Arizona is a desert, do not really any trees. Right. And immediately that they put it like a few years ago, we started having so many allergies. Even people with asthma are supposed to be here because it's a desert place. And it's changed. Exactly. So you have to concisely formulate a question that asks just what you want to tell them, because you have to have a research question. What could that question be? Write a few questions.
we have the question. Which are the effects of contamination or pollution? Yeah. And then we throw our dice and it has how. We answer a how or we do. You a write the question. question. These are how. just writing the questions. How? How do we pollute the earth? Right. Oh. You're just writing questions. Just questions. This is yeah, no answers. Okay. And we're going to narrow it down and have a research question. Yeah. Because kids don't know how to write questions. They don't know what's researchable. How do we pollute air or Oh, what? Yeah, it's till 3. You need to go. Yeah. Okay. I'm sorry, I have my sister there. She's sick. In this global warming, in this book, there's 2 sections. One is the 5 phases. Okay. Talks about all the 5 phases. 2 talks about specific genres like research. Okay. 3 talks about creative ideas that you can do in grade level clusters. Okay. So if you're looking for, I forgot what page it's on. 156. Here. Everything that I'm going to be going through today is all here with some worksheets. Okay. So this is the research for questions and stuff? Research, yep. Okay. Perfect. Thank you. Nice to see you. Nice to see you. Are we finished with the research questions? Ya estamos terminando con las preguntas de investigación. Yeah, everybody needs a book to plan. Yeah, there's ideas in the back. Around. Is this one empty? Okay, well, this group's almost done. Ok, listo. Este grupo ya casi termina. That's all yours. And all that too? You can always pick up some over there. She has, I don't need another one because Probably should mark it up yourself. It was the same thing. We are married, but you did yours. You can take, you can take some of these cards so that you remember, and you can take one of these and one of these. Okay, the purpose of this activity El propósito de esta actividad is to teach children how to write a research question es enseñar a los niños a escribir una pregunta de investigación or to teach them how to write a hypothesis. o enseñarlos a escribir una hipótesis. For if you don't have Porque si no tienen a researchable, something that can be researched algo que pueda ser investigado, topic en un tema que pueda ser investigado, or a correctly written hypothesis, o una hipótesis que ha sido redactada de manera correcta, you cannot move on to the research paper no puedes irte a un documento de investigación.
or the o experiment. a un experimento. This is where the teachers come in. Aquí es donde entran los maestros. We have to learn to guide and narrow the focus. Tenemos que entrar y poder ayudarlos a centralizar el enfoque. Writing the question is a beginning. Escribir una pregunta es el comienzo. Once we have the questions, Una vez que tenemos las preguntas, I'm going to review voy the a blueprint, repasar el plano o el blueprint, the plan, el plan. a research blueprint, Un blueprint de investigación research selections, es investigación, es la selección o tell the, lo que hemos elegido para investigar. tell the reason for the project, Nos da la razón del proyecto, research, la investigación and y conclusions. la conclusión. The purpose of this genre El propósito de este género is to acquire knowledge es adquirir conocimiento on a specific topic. de un tema específico. Narrative entertains, La narrativa entretiene, informational expository provides la answers. información expositoria provee respuestas. You can teach this in preschool because I've done it. Puedes enseñarlo desde preescolar porque lo hemos hecho. You can actually hold up books and say, Puedes sostener un libro y decir, is this one for fun or is this one to learn? ¿es esto el libro para divertirse o es este libro para aprender? The beginning phases En las fases iniciales of categorizing de cómo categorizar, must start very young. tienen que comenzar desde los primeros años. And we can do this. Y podemos hacer esto. Now, if you look at this blueprint, and of course you have one, Y si vemos este blueprint y ustedes tienen uno ahí, we have a number 1. tenemos el número 1. And in the number Y 1, en el número 1 we write escribimos the research question or the hypothesis. la pregunta de investigación o la hipótesis. It never changes. Eso nunca cambia. We start general. Empezamos con lo general. For example, I might start with some facts, and I'm going to fill this out with you, about Por ejemplo, pueden Pollution. algunos hechos relacionados a la contaminación and then bang, y luego, boom, the research question or null hypothesis. la pregunta de investigación o la hipótesis. This is analogous Análogamente, to Chapter 1 es lo que corresponde al capítulo 1 of a master's thesis or a dissertation for a PhD. de una tesis para maestría o para una carta de aceptación para el doctorado. Investigation, Chapter 1, Es investigación capítulo 1, the research question. es la pregunta Same de format. investigación, mismo formato. The research format doesn't change El formato de investigación no cambia from kindergarten de preescolar through PhD. hasta el doctorado. The degree of sophistication and the amount of research changes. Solamente cambia el nivel y el contenido de investigación. Everybody with me? ¿Sí me están siguiendo? Okay. So Así que, the 1 número 1, is always es siempre hypothesis or research question. la hipótesis o la pregunta de investigación. Number 2. Número 2, Now we have 3 detailed paragraphs. tenemos 3 párrafos descriptivos. This is for the research report. Eso es para el reporte de investigación. We have to make sure that our students are selecting a topic Tenemos que asegurarnos que los alumnos están eligiendo un tema that has que 3 tiene supporting details. 3 detalles que lo respaldan. For example, if I'm asking, Por ejemplo, si yo pregunto, what is water pollution ¿qué es la contaminación del agua and what are the causes? y las causas? I'm going to combine that in a research Voy question. a combinar eso en una pregunta de investigación Research question, 1, 2, 3 causes. y Answer 3 1, causas. answer 2, answer 3. Respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3. Now, in your science, En ciencias, number 2 is the procedure. el número 2 es el procedimiento.
How are you conducting it? ¿Cómo lo estás dirigiendo? ¿Cómo lo And, estás usando? and the text structure that Y you la use estructura del texto que utilizas, is the how-to. It's procedural. cómo hacerlo, es tu procedimiento. So you always still have a Así que, two. de It just todos changes modos, a siempre little. tienes un número 2, solamente cambia la terminología. And then number Y 3 número 3, is you restate vas a reescribir your research question tu pregunta de investigación or o your research question tu pregunta de investigación and your findings. y lo que descubriste, lo que aprendiste. This is the classic research format. Este es un formato de investigación clásico. It never changes and it fits into the Nunca doctoral cambia y es el mismo que se utiliza en los estudios de doctorado, study that I did. en el estudio de doctorado que yo hice. I did a research question. Hice una pregunta de investigación, Okay. I did a review of literature. hice una investigación, I did methodology. revisé la metodología And I did findings in future study. y ya compartí lo que descubrí en mi estudio. It doesn't change. No cambia. But the thing that Blueprint tells you to do is before you do this, before Pero you do the science experiment, Blueprint lo que te dice es que antes de hacer el experimento de ciencias, you teach your students enseñas a tus alumnos at every level en cada nivel how it's a structured, the cómo plan. estructurar ese plan. That's how they write it up. Así es como lo escriben. Now, let's talk Ahora. about pre-writing Wheel of Thought. Vamos a hablar acerca de la rueda de pensamientos para la preescritura. Before I do that, are there questions on this? Y antes de irme a eso, ¿hay alguna pregunta? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Science, you can do it for your Los de ciencias procedures, pueden, methodology, hacerlo para sus procedimientos y and findings. metodologías, ¿sí? and we're going to write one up right now for you in a minute. Y en un ratito vamos a escribir una de esas para ustedes. Classic research format, just like the articles I publish. Sí, es un formato de investigación clásico como los artículos que publiqué. Any questions before I move on? Preguntas antes de continuar. Isn't it amazing? It is as simple as 1, 2, 3. ¿No es sorprendente que es tan sencillo como 1, 2, 3? We just must make it simple, Lo tenemos que hacer sencillo, clear, and claro y acertadamente. yes, exactly. Okay, wheel of thought. Ok, la rueda de pensamiento. I use this with my doc students when they're starting to write their dissertation. Yo utilizo esto para mis alumnos de doctorado cuando van a empezar a escribir su documento. And the reason being is you need a good topic, Y la razón es porque necesitas un buen tema or you'll have a bad project. o vas a tener un proyecto muy malo. And believe me, when you're going for your doc studies, Y créeme que cuando estás por tu estudio de doctorado, you want to get out of there as soon as you can. quieres terminar eso lo antes posible. You don't want 50 rewrites. No quieres escribirlo 15 veces. And again, here's a sidebar. Aquí hay una parte con esto. It wasn't until I really got into my doc studies No that fue hasta que realmente empecé mis estudios de doctorado I started writing. And remember that I'm ESL, en français. que comencé a escribir, así como aquí, y yo soy maestra de inglés. Couldn't write a grammatically correct sentence to save my life. Podía escribir gramaticalmente correcto para salvar mi vida. But I know how to define a topic Pero ahora ya sé cómo definir un tema and structure y estructurarlo. the genres in a research project, the Estructurar structure. los géneros en un proyecto de investigación. And yes, I have editors, Y sí, tenía editores and I've been able to publish and share with the world. y he tenido la oportunidad de publicar y compartir con ustedes. Just think how much more you can do. Imagínate qué tanto más puedes hacer tú. So much more you can do than I. Mucho más que puedes hacer que lo que yo logré. This is a graphic organizer in the shape of a wheel. Este es un organizador gráfico en la forma de una rueda. What I'm going to do Y lo que voy a hacer is put es que voy a poner
In the center, En el centro, our research theme, which right now is pollution. nuestro tema de investigación que ahorita es contaminación. And then I'm going to Y ask luego voy a preguntar research tables to do the same thing. a las diferentes mesas de investigación hacer lo mismo. One of you is going to be the teacher, Uno de ustedes va a ser el maestro and you must have a keen ear y tienes que estar lista. because research topics must have a narrow focus. Porque los temas de investigación tienen que ser muy delimitados. So what I'm going to do is I'm Así going to que start, voy a comenzar and my research question is going to y mi be, pregunta de investigación va a ser, what is water pollution ¿qué es la contaminación del agua and its causes? y sus causas? Teachers, is this a researchable topic? Maestros, ¿es este un tema de investigación? It's narrow enough, Está delimitado, está lo suficientemente delimitado, so I'm going to define it. así que lo voy a definir I'm going to be able to come up with 3 paragraphs, right? y voy a poder sacar 3 párrafos. What if I said, ¿Qué si yo dijera, I can't even think of a broad one. ni siquiera puedo pensar uno en general? What is pollution? ¿Qué es contaminación? Is that a good research question? ¿Esa es una buena pregunta de investigación? Is it good? ¿Es una buena pregunta de investigación? It's pretty broad. Está muy amplia. Could we narrow it a little bit? ¿Podemos delimitarla? I wouldn't let a child or a student write on this one Yo no permitiría que un alumno escribiera algo sobre ese tema, because it's a narrow, it's too wide. porque es demasiado amplio. Remember the teaching I did and the video I showed said land, air. So we're going to La want to enseñanza narrow que it. vimos y el video era muy específico en las 3 áreas de contaminación. So I'm not going to have them write on that because Así que no los permitiría escribir en eso porque it's just too wide. es Research muy is a narrow amplio. focus. La investigación tiene que ser muy delimitada. An investigation in class in a science class is a narrow focus Y with a procedure, a la methodology. enseñanza en las clases de ciencia tiene que ser delimitada. Here's what you're going to do. Así que, ¿qué es lo que van a hacer? Your groups, En you're going to grupos. have different groups. I'm going to give you a paper, Les voy a dar un papel and you're going to y do van a hacer a wheel of thought. una rueda de pensamiento. One person's the teacher, Una persona va a ser la maestra, the other person, the El- other people, el resto de las personas they're telling their research questions from the questions that they have written in their notebook. van a hacer las preguntas de investigación con las preguntas que escribieron de la actividad de los dados. Sharpen your axe. Así que afilen sus hachas. You have to be clear and accurate Tienen que ser claros y acertados in helping your students en narrow their ayudar a focus. sus alumnos a delimitar su enfoque. Ready? ¿Listos? Ahí vamos. Pónganse de pie. Uno es el maestro, los otros seleccionen quién va a ser el maestro y luego los demás van a utilizar las preguntas. Y aquí van a usarlo con las hipótesis en vez de las preguntas, con las hipótesis que hicieron. No, ustedes las preguntas, ellos las hipótesis. They are asking if it's just, they are going to do the questions, right?
And then the hypotheses? Yes, they're doing science, you're doing English. They're doing the hypothesis, you're doing the questions.
this is typical, this is a master's, a doctor. Y en maestría y en doctorado, cada uno de esos párrafos se convierte en un párrafo. La hipótesis, Procedure, el procedimiento, la methodology, metodología, findings, las conclusiones restate hypothesis and summary. y ya la hipótesis final y la conclusión o el resumen. Typical science. Eso es ciencias generalmente como se ve en todos lados. I'm going to have them do the pre-writing, just sail through the writing and editing and publishing. There's fruit there. There's oranges, plums, apples, bananas. Okay, finish up in the next couple of seconds here and come back to your seats. I'm gonna run about 10 to 15 minutes over because we got off, so that's okay. Vamos a ir ya terminando y regresando a nuestros lugares. Vamos a pasarnos unos 15 minutos más de lo esperado para poder terminar con todos los materiales. So the wheel of thought takes practice. La rueda de pensamiento requiere de práctica. You have to learn to narrow the focus. Tienes que aprender a delimitar el enfoque. Once the student has the research question, Una vez que el alumno tiene la pregunta de investigación, they have been taught han sido enseñados, the 1, 2, and 3s. ya han sido enseñados con el 1, 2 y 3. They begin to fill in. Entonces comienzan a llenar. And the number 1, they write their research En el question. número 1 escriben su pregunta de investigación. Okay? And then Y luego they do their research and they put 3 points hacen su investigación y ponen los 3 puntos to answer that question. para contestar esa pregunta. Now, the older students are going to have more information. Ahora los alumnos más grandes van a tener más información. So in Así que- your rough draft folder, you have a blueprint outline. En su folder tienen ahí varios planos o varios formatos, varios blueprints. What's very interesting is the textbook Y muy interesante que como cuaderno de trabajo says create an outline.
Dice, crea ese formato. I don't want you to do that. No quiero que hagas eso. I want the students to be given an outline. Los alumnos se les tiene que dar ese formato para que guíe su pensamiento. That helps solidify the 1, 2, and 3s. Eso ayuda a solidificar el 1, 2 y 3. If they have to create it Si themselves, los tienen que crear ellos solos, they're going to leave out a research question. se van a perder de cuál es el enfoque de la pregunta de investigación. If you look in your rough draft writing folder, you'll see the advanced outline. Y si van tras los formatos, puedes ver que hay unos que son para niveles más avanzados. Writing is about structure. El escribir tiene que ver con una estructura. They then fill out that outline. Entonces, llenan ese formato, ese blueprint. Is everybody with me? Easy to do? ¿Sí me están siguiendo de lo que tienen que hacer? Easy to do? Very good. Sí. Now, Ahora, if I were to fill this out, I would come in, I would make my notes, write my research question, si tengo que llenar esto, veo mis notas, hago mi pregunta de investigación, do my research, and start to make notes here. hago mi investigación y comienzo a hacer las notas aquí. I'm going to give you just 2 minutes Voy a darte 2 minutos because we're getting down to the wire here. porque se nos está acabando aquí el tiempo. Take your yellow sticky notes, Agarren su papel amarillo de esos post-its and I want you to write y escriban in your research En- investigation en su investigación o research paper, en su reporte de investigación what pre-writing things must you teach and how are you going to teach them? qué tienes que enseñar y cómo enseñar en la preescritura. Let's say you're not doing pollution. Let's say you're doing something else. A lo mejor no estás haciendo contaminación, vas a hablar de otra cosa. Let's say that you're doing a person. A lo mejor vas a ser una persona. Okay. But it's the same procedure. Es el mismo procedimiento. Are you going to teach the blueprint? Vas a enseñar con ese plano. Are con you ese going to use blueprint. dice? O vas a enseñar con Are you going to use los beach balls with dados questions? o con las pelotas. You know they have to write the research question. You know they have to learn the blueprint. I want you to write what you're going to do, how you're going to do it, and put it up on the wall. Do it now. Okay, tú sabes 2 que minutes. tienen que escribir la 2 pregunta, minutes. la pregunta de investigación como parte de su blueprint, pero entonces ahora, ¿cómo lo van a hacer? ¿Sí? Escríbelo ahí, ¿cómo lo van a hacer? Y hay 2 minutos para hacerlo. Well, it can be any topic that you want, but how are you going to teach? How are you going to teach that format? Es cómo van a enseñar ese formato, ese blueprint. And how are you going to teach writing that research question? ¿Cómo vas a enseñar Are you going to al use dice or alumno are you going to use something else? a escribir la pregunta de interrogación? Okay. ¿Sí? El pre-writing es la pregunta de investigación o determinar la hipótesis. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a llevar al alumno para que escriba esa pregunta? Eso es lo que vas a escribir. Puede ser usando los dados, las pelotas. We are going to teach our children, right? Only the way, the approach? Yes, because most curriculums don't have pre-writing. You have
research touch. Research touch. Yeah. Yeah, much more easier. Yeah. Good. That's exactly right. That's what I want to know. Just one resolution? Well, in pre-writing, there's going to be multiple things. You know you have to teach the blueprint. You know you have to teach the 1, 2, 3. You're going to do the hamburger method. That works. That Sino totally cómo lo works van a for enseñar. parts. Pero sí, sí, o sea, eso sí, sí lo van a enseñar. No, that totally, that's a good analogy. And then you have to write the parts in it. Pero tienen que escribirle las partes. Sí, aquí vamos a escribir acá. Good, that's it. Yes, perfect. Perfect, you're on board. Yeah, I can tell you they Compañeros, ¿tienen un marcador rojo? The only trouble with the hamburger is the kids can't take notes. So where are they going to take the notes? Eso es bueno porque funciona. That's good. You want something they can make. Nada más asegúrense que hay un espacio Yeah. donde ellos tomen notas. We have our artist here. Yeah, pre-writing is a must. Yes. So that's. But hopefully they'll see how to. That's. He generates it. And his, I mean, he reads and he concludes, but he doesn't know how to do it until he's introduced to that. Here's the high school like Manny would use. Mande. Yeah. Yeah, I even showed him the one that you did for. Oh, for Manny, yeah. Yeah, I have it. So what have we done so far? We're waiting for our artsy group. They have their hamburger. The hamburger's a good representation. Aquí está un equipo que está haciendo una hamburguesa que es una buena representación. Pre-writing is very important. La fase 2 de la preescritura es muy importante. In your sticky notes, how many of you included En sus post-its, ¿cuántos de ustedes incluyeron teaching the components of research? 1, 2, and enseñar 3. los componentes de la investigación? Did you do that? That's very important. You Eso have es to teach the plan. Muy importante, tienen que enseñar ese plan. You have to teach the plan. Tienes que enseñar los componentes de la investigación. And then there's a lot of different ways. Y hay muchas maneras
and we'll think of ways y vamos a ver, pensar en maneras and look and see what you've done. y ver qué es lo que And han this hecho. group has a great idea. Like I said, I love the hamburger. You just Es- need to put room for writing. Este grupo tuvo una buena idea y solamente tienen que ponerle espacio para As they're finishing, are there questions on this format? al ellos mientras terminan. ¿Hay preguntas en este formato? Questions? ¿Preguntas? You understand how to fill out the blueprint? Sí, estamos entendiendo cómo llenar este plano, este blueprint. And I usually model it with real life examples. Y generalmente primero lo modelo con ejemplos reales para ellos. But the most important thing Pero lo más importante is narrowing that research question. es delimitar la pregunta de investigación. And you'll read in the book, if you have a large topic, Y cuando lees un libro, si tienes un tema muy extenso, it won't work. no va a funcionar. And that's where you have to sharpen your axe Y ahí es donde tienes que afilar tu hacha and be able to direct children. y ser capaz de dirigir a los alumnos. In past days, Y en tiempos pasados, we told children what to research. le decíamos a los alumnos qué investigar. And we found out, well, they don't really have any interest in that. Y bueno, pues concluimos que no tenían interés en ello. And they never really learned the format. Y nunca realmente aprendieron ningún formato de investigación. But within every theme, Pero en cada tema there's usually something that interests a child. hay algo que les interesa a los alumnos. And that's what you want to capitalize on. Y eso es en lo que te quieres enfocar. Because when you teach research writing, Porque cuando enseñas escritura o escribir para investigación, it's not just about writing this one report. no es solamente de escribir un reporte. It's the report Es el reporte that will be used que va a ser utilizado in their jobs. en sus trabajos. They're not going to be asked to write a story. No les van a pedir que escriban una historia, They're going to be asked to write a research report Les in the van a pedir positions that they hold que escriban un reporte de investigación de And- la posición que tienen. and be able to Y ser share it, capaces de compartirla, which is publishing. lo que es la parte final de publicación. Okay, let's just have a quick look before we Vamos wrap it a up ir a tener una vista rápida con todos los que hemos puesto. on the pre-writing area. One group has one more to write up, and I love the color coding too. Este grupo hizo el muy buen trabajo y también la codificación por colores en las líneas. Vamos a ir a ver qué es lo que todos hicieron. Yes, Victor said that pretty much ends up being a blueprint, which is what it is, which is your lesson plan. Sí, termina siendo un blueprint, un plano, una estructura, porque eso es lo que hay que proveer a los alumnos, un formato para guiar su After the students Después de que los alumnos collect their data juntan los datos and do their y research, hacen su investigación, they can then write the paper pueden entonces escribir because they have su their plan. documento, porque ya tienen un formato. That's where writing comes in. Ahí es donde entra la escritura. Don't have students get a grade on writing in a notebook No evalúan a los alumnos a escribir en su cuaderno or workbook. o en su cuaderno de actividades. Young students have a handwriting grade on the research paper they're doing. Tienen que ser evaluados en el documento de investigación que están haciendo Make it real. para que sea algo real. ¿Sí? There's one more thing I want to show you before we leave, Hay algo más que quiero mostrarles antes de irnos and that's how to collect the research cards y es cómo juntar las tarjetas de investigación and coordinate
the citations or bibliography. y coordinar las citas y la bibliografía. Okay? So what we have is we have note cards. Lo que tenemos son tarjetas notas. In your little baggies. Están en sus bolsitas ahí. Because of time, I'm not going to have you do it, but I Por want you to tiempo, pay no voy attention, a please. ponerlos a hacerlo, pero quiero que por favor pongan atención. It's also on 170 of the textbook. También en su carpeta en la página 170. There are websites where you can collect data. Hay inclusive páginas web donde pueden juntar los datos de investigación. I like note cards A mí me gustan las tarjetas, esas tarjetas, because students just cut and paste electronically. porque los alumnos pueden solamente cortar y pegar electrónicamente. And they don't know what they're cutting and pasting. Y ni siquiera saben lo que están cortando y pegando. So I make them write it on note cards. Entonces, para evitar eso, los hago que escriban en las tarjetas. And here's the way that I do it. Y esa es la manera que lo hago. All right, this is referring to the number 2, the research that they've done. Eso es el número 2 con la investigación que han hecho. They have note cards, Tienen tarjetas and they must have at least 3 sources y tienen que tener al menos 3 fuentes per paragraph. por párrafo. So they're writing their details Así and que their están research escribiendo los detalles de su investigación on the cards en las tarjetas and in the blueprint. y en el blueprint, 2 places. en 2 lugares. We want to make sure they know it. Tenemos que saber asegurarnos que lo saben. Then you can either color code them, Y inclusive los puedes clasificar por color. but I use shapes. En esta ocasión usé figuras. Number 1, Número 1, all of my references, todas las referencias del número, la respuesta 1, I have stars tengo estrellas, because they're all from the same source. porque son todas de la misma fuente. Number 2, I have smiley faces Número 2, tengo caritas sonrientes, because they're all from the same porque source. son todas de la misma fuente. Number 3, I have Número 3, sunshines tengo soles, because they're all from the same porque source, son todas de la misma fuente. right? So we're organizing them. Now, here's another step that you may want to do. Y colectivamente los ayudamos a organizar. Y aquí hay otro paso que a lo mejor quieran hacer. You may want to collect the note cards and give a grade too. A lo mejor quieran juntar las tarjetas y asignar una calificación también. It might need some editing before the final project is turned in. Porque a lo mejor necesitan algo de edición antes de entregar el trabajo final. It adds another level of excellence. Y agrega otro nivel de excelencia. So we have all this done. Is everybody good with Así this? que tenemos todo Understanding esto. it? Sí, Color ¿estamos coding, it's todos great. entendiendo? Again, there are electronic ways to do this, Hay but formas electrónicas de hacerlo, I'm telling you, they just cut and paste. pero no me gusta utilizarlas porque nada más hacen cut y paste. Have them make notes Háganlos tomar nota. on the cards as well. And then En las what we do tarjetas también. Y luego lo que hacemos for citations is actually quite easy. Para Can we go to the citar. citation site? es muy fácil. Entonces vamos a ir a un website para que vean cómo citar. It's on your slide. Está está ahí en sus documentos. And what this does is this actually formats for you. Y lo que esto hace es que ya establece el formato para ti. There it is. Okay, so this is the website, and the Esta es link la is in your página web. slide. And you go to MLA. Y te vas a MLA, que es una de las formas de cita textual. If you're doing a doc study or a master's thesis, you go to APA. Si estás haciendo un doctorado o una maestría, te vas al MPA. Again, this is MLA 8, which is the most current. Ese es el MLA 8, que es el más reciente. How many of you know that every source ¿Cuántos de ustedes saben que cada fuente has a different format method? tiene un método distinto para el formato? It'll drive you crazy. Y puede volverte loco. So Así que we're just going to pick one. solamente vamos a elegir uno. Let's pick website. We're going to go Vamos on a elegir website. Could we click el website? Because that's the most difficult, I think. And then scroll down, click website and scroll down for me. And then go to, I'm going to have to go back there to click on it. Here. Then we go to
manual entry? Yep. Yep. Then we have manual entry, Y luego te vas a entrada manual and you type the information in, y escribes la información ahí and it formats it for y you. te lo pone en el formato que debe de ser. Now, students are going to think that's great, but then you have to have them copy it on their card. Pero luego los alumnos creen que eso es muy padre porque no tienen que trabajar, pero ahora los haces copiarlo en sus tarjetas All right, so they get the practice of para doing que it. puedan practicar el hacer el formato. Is everybody good with this? ¿Sí estamos todos bien? Good. Very good. Okay, that's the way we do citations. Así es Now, como hacemos las citas textuales. so I've taken you through Así que te he llevado the format of research. por el formato de investigación. We must teach it. Tenemos que enseñarlo. The wheel of thought, narrowing focus. La rueda de pensamiento para delimitar el enfoque. You have the pre-writing strategies Las estrategias de preescritura that you would do, que realizarías right? And the citation. y las citas textuales. I always collect them and grade them. Yo siempre las junto y las califico. And then I tell my students, every fifth or sixth one, Les digo a mis alumnos de vez en cuando, I check it. ya la revisé. Because if you don't check it, Porque they're going to make up sources. Yes, they do those little stickers. Porque si no las revisas, entonces van a inventarse las fuentes de información. Porque eso So es you lo have que to keep hacen. them honest. Tienes que ayudarlos a mantenerse honestos. From there, De ahí they write. escriben. Are you going to give a handwriting grade? ¿Les vas a dar una calificación por escribirlo a mano? Don't use the workbook. No tienen que usar el cuadernillo de trabajo. Use the research todavía. paper. Make it real. Su calificación no viene del cuadernillo de trabajo, sino de su documento de investigación. Then we go to editing and Y revising. luego vas a edición y revisión. Originally, we talked about peer Inicia- editing, Inicialmente habíamos estado hablando de revisarse entre iguales, entre sus compañeros. and I like to have students look at student reports. Y me gusta que los alumnos revisen reportes de otros alumnos. I like to compose a class composed, as we did before, Y research, rubric. Hacer una rúbrica de cómo se están evaluando en la clase. And this is where you have to sharpen your Y axe aquí es donde ustedes tienen que afilar su hacha, to direct the class a dirigir su clase for the assessment. para la evaluación. You're going to ask them, did you follow the format? Vas a preguntar si siguieron el formato. Did you use a research question or null hypothesis? Utilizaron la pregunta de investigación o la hipótesis. So it's one that you're creating or reviewing with the class. Es algo que estás creando y repasando con la clase. You give them the opportunity to edit and fix it. Les das la oportunidad de que en el camino lo estén arreglando y editando They write their final copy, para que su copia final and then they share. ya esté lista y puedan compartirla en la Publishing. última fase, que es publicación. And this is where it gets interesting. Y aquí es donde se pone interesante. Again, can we coordinate things? Una vez más, ¿podemos coordinar cosas? Let me give you an example with dance. Por ejemplo, con danza. When you go to a concert many times, Cuando vas a un concierto muchas veces, like a symphony, como una sinfonía, there's a very staunch looking man that walks in hay un hombre que viene muy elegante and he says, y dice, Beethoven. Beethoven, And he tells about Beethoven. y habla sobre Beethoven. And then the symphony starts. Y luego la sinfonía comienza. Could one of those staunch gentlemen ¿Podría uno de esos hombres elegantes be one of our students ser uno de nuestros alumnos who has researched Beethoven, que ha investigado sobre Beethoven, that gets dressed up and gives his report que se viste y da su reporte at school en la escuela for their symphony, para su sinfonía, or better, o aún mejor the community symphony? para la sinfonía de la comunidad? You want to make it real. Tienes que hacerlo real. You have to Tienes use these que projects utilizar estos proyectos in connection. If a student knows para they're going to be saying it conectar a los alumnos con la realidad. in front of a Porque group entonces ellos van a saber lo que están diciendo frente a los grupos or in a theater, o en el teatro.
the quality automatically goes up three levels. La calidad sube 3-4 niveles. They're going to know that if they're doing a coordination with the science Van department a saber que si están en coordinación con el departamento de ciencias and the English y department el departamento de inglés and having a science fair y teniendo una feria de ciencias and presenting to parents and their y friends, presentándolo ante amigos y padres de familia, 3 levels up automatically. Someone's going to see this. It's not just my teacher and it's not just going in a 3 folder niveles for va a subir grade. Oh porque ya no no. nada más es mi maestro el que lo va a ver. With dance, one of the things that we did in a Martha Graham performance Con was danza, una de las cosas que hacíamos en las presentaciones de Martha Graham es we had a student who was interested in dance who researched Martha Graham. tenemos un alumno que es de danza que estaba interesado en investigación y investigó a Martha Graham And told her research project y compartió su proyecto de investigación before the performance. antes de la presentación. This is what I'm talking about, a new wineskin. Y eso es de lo que me refiero cuando hablo de un nuevo odre, Bringing things to a new level. trayendo las cosas a un nuevo nivel. Excellence is a moving target. La excelencia es un objetivo en movimiento. Sharpen your axe. Afilen sus hachas. Thank you for coming today. Muchas gracias por venir el día de hoy. Well, thank you very much to Dr. Jennifer. Is there any questions? ¿Algunas preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? No? Okay. One question here. With the use of technology, our students somehow or another they abandon the handwriting and they rather type. Is there any, I mean, could they just type instead of writing it in the cards? Sí. O sea, pueden mejor teclearlas en vez de escribirlas. Y lo que quiero hacer es, en la plataforma de Schoology, es crear formatos de PDF que puedan escribir los alumnos para que solamente puedan escribirlo. ¿Sí? Es solamente los niños más chiquitos son los que todavía están escribiendo. ¿Sí? Pero es un buen punto, gracias. Any other question? ¿Otra pregunta? No? Crean nuevas ideas. Yeah. Okay, well, thank you very much. Thank you very much to you two guys for being here, for spending all this time in training. If you could please make sure you take the materials with you, the binders, and keep them for the next session. Okay, and the book. So this book, you get to keep it, but keep it for next session. Okay. Also the binder. Only this time we added last session's copies at the back of this because the majority of you did not come the first time we did it. But next time there's not going to be the copy of session 1 and session 2, okay? Así que la primera vez, como muchos de ustedes no estuvieron, agregamos las copias de la primera sesión en la carpeta, pero para la siguiente sesión sí pueden conservar el libro y la carpeta para traerlos, por favor. Y así que lean el material. Este libro es muy importante. Viene dividido en secciones. Si pueden ver del costado, son 3 secciones. And please take advantage of this book and read it. It's 3 sections. Yes, the first section talks about all the 5 phases. La primera sección habla de las 5 fases, las explica a detalle, ¿sí? La segunda sección habla de los diferentes géneros. The second section is talking about the genres.
And the third section is just different strategies and ideas that you can use, formats and other things that you can develop, okay? Y la tercera. Ok, y también tenemos disponible lo de la carpeta azul. Bueno, los del Blast ya les dije que se van a llevar las copias en físico, pero también las tenemos disponibles en digital, si así las requieren, ok? So take advantage of the materials. Please read them, study them. I'm pretty sure that this time when you read it, it's going to make a lot more sense. It has happened to me. This is the second time I'm reading them, and this second time is making so much more sense. ¿Ya? Así que eso sería muy, muy interesante. ¿Ok? ¿Ok? Sí, las tarjetas y esos largos que les dieron, los de las mesas, ahí déjenlos, pero ahí hay unos de regalo para que puedan llevarse todos, sí, esos de las tarjetas. Y lo demás, las carpetas y demás, llévense. Y muchas gracias. Sí. Thank you very much. La siguiente sesión vamos a hablar de los formatos de planeación, planeación y calendarización de temas con esta metodología. ¿Ok? Yeah, we don't have the date yet, but we will set it. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias. Thank you very much. God bless you.